Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos a tiempo para comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a pedirle, por tanto, a la persona encargada, por favor, que pueda tener la primera oración para nosotros. Oremos. Querido amante Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados, Señor, que trabajes en nosotros a través de estas clases, Padre, que todo lo que escuchemos lo podamos aprender y danos la sabiduría también para compartirlo. Prepáranos, Señor, para tu venida y ten misericordia también, Señor, de nuestros seres queridos. Quedamos todo en tus manos, Señor, pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo y que las redes funcionen bien hasta el final para que podamos escuchar toda la clase. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces, a ver, aquí, ya. Esto era lo que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que el texto es Isaías 58:1, declama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Era una apelación al pueblo de Dios del tiempo del fin. Decía acá, todo el capítulo se aplica a los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá, ¿ya? Luego, estoy repasando algunas cosas las más importantes. Decía, nos corresponde la obra de despertar a la gente. Eso era de alzar la voz como trompeta, y decirle al pueblo su rebelión y su pecado. El Señor tiene un mensaje para su pueblo, que ese mensaje será predicado, ya sea que los hombres lo acepten o lo rechacen. Habrá astutas conspiraciones de los poderes de las tinieblas, pero el mensaje no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes. Esta es una advertencia y una profecía al mismo tiempo, ¿ya? Luego vimos acá, o sea, no vimos acá, sino que puse acá algo que nos advierte, algo muy importante al respecto. Dice, si Dios aborrece un pecado más que otro, o sea, un pecado que es más aborrecible para Dios que cualquier otro, ¿cuál es? Del cual su pueblo es culpable, o sea, nosotros somos culpables de muchos pecados, pero hay uno que Dios aborrece más. ¿Cuál será? Dice, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. No hacer nada en caso de una emergencia. Cuando siempre pensamos, sí, sí, complicado, pero no metamos en lío, no metamos en lío. O que lo haga otro. O procrastinamos, sí, ya lo voy a hacer, sí, no, hay que verlo, sí, hay que verlo, pero no lo vemos nunca, siempre seguimos diciendo lo mismo. Es como en los negocios que está ese letrero, hoy no se fía, mañana sí. Y ese letrero significa que todas las veces te va a ver lo mismo, o sea, sí, mañana sí, y todas las veces mañana sí, y ese mañana no llega nunca. ¿Se fijan? No hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa, y saben, hay un personaje característico de la Biblia que ilustra, pero a lo vivo, esto, que fue culpable de la muerte del Señor Jesús, aunque él habría muerto de todas maneras, pero él se hizo culpable de su muerte. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Pilato. Pilato quiso ser neutral, pidió que le trajeran un tiesto con agua y se lavó las manos como diciendo, yo no soy culpable de este pecado. Vean ustedes lo que hacen con este hombre. Pero era culpable, no se podía sacar el pecado encima porque él era el poder civil que estaba a cargo de tomar esa decisión y no el pueblo. Entonces dice acá que la indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son considerados por Dios como un grave delito, un delito. Y nosotros nos asombramos porque vemos ahí cómo asaltan, cómo hacen, qué terrible los delitos. Pero acá dice que para Dios este pecado es más grave que cualquiera y es como un delito. Y dice que esta neutralidad e indiferencia son un grave delito igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. O sea, si usted le empieza a gritar garabatos a Dios y cosas, para Dios eso es tan igual como este otro, igual que al peor tipo de hostilidad. ¿Cuándo? Cuando usted es indiferente o neutral en una crisis religiosa y no hace nada, y son situaciones de emergencia. Cuando usted se quiere quedar callado, cuando usted quiere que otro diga algo, cuando no hablemoslo en privado, no digamos en público. ¿Qué dice?
la inspiración. Dice que los pecados públicos se deben reprender en público y los privados en forma privada. Ahora, los privados en forma privada es más fácil, pero los pecados públicos, reprenderlos en público es difícil. Y tiene un costo. A mí me ha tocado pagar ese costo, personalmente. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero cometer un delito contra Dios y que se considere mi pecado el peor tipo de hostilidad contra Dios. Porque sea un pecado. Quedarse callado, no hacer nada o no decir nada. Mire, los ministros y la gente necesitan la obra de purificación en su alma para que los castigos de Dios puedan ser apartados de ellos. Dios está esperando. ¿Esperando qué cosa? Humillación y arrepentimiento. Esta la habíamos visto, ¿se acuerdan? Recibirá a todos los que se vuelvan a Él de todo corazón. Entonces aquí habla claramente de que tanto los ministros como la gente necesitan la obra de purificación. Y en el que habíamos leído antes de empezar la clase, la cita de recibiréis poder, decía que el poder convertidor de Dios debe pasar por las iglesias. ¿Se acuerdan? Estaba en la página 292 de recibiréis poder. Dice, Dios no será burlado. Entonces, yo me salté partes porque es un resumen, nomás de la que habíamos visto. En la hora de lucha, es entonces cuando los portadores de las normas, que dijimos nosotros que las normas son necesarias, que algunos hablan de que no son necesarias las normas, pero acá dice, los portadores de las normas necesitan ser firmes y permitir que se conozca su verdadera posición. Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. Aquellos que son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo. Dios es un Dios que odia el pecado y a aquellos que animan al pecador diciendo, todo está bien contigo. Dios, que decía, los maldecirá. Cuando tratamos de bajarle el perfil para que no se sienta mal el pecador y bajar el perfil al pecado que cometió, decir, no, no te preocupes, no, no, si no es para tanto, no, si Dios entiende, no, si está bien contigo, no has hecho ningún pecado, eso no es un pecado. ¿Qué dice Dios a esas personas? ¿Qué dice? Los maldecirá. Dios aceptará las confesiones de pecado hechas en el momento correcto. Dios puede probarlos y darles otra prueba con el propósito de evidenciar a su pueblo que los tales no soportarán una prueba que viene de Dios, porque decía que algunos, ¿no es cierto?, pueden justificarse, que yo en ese momento no sabía, no entendía, qué sé yo. Bueno, Dios les puede dar otra prueba. O algunos pueden decir, oh, que fueron demasiado duros con él, yo creo que no creo que él haya sido esa su intención, etcétera, etcétera. Bueno, Dios dice acá, puede probarlo y darles otra prueba. ¿Para qué? Para evidenciar a su pueblo, así como hizo para evidenciar al universo el pecado de Satanás, que decía que él que no tenía nada en contra del pueblo de Dios, del reino de Dios, y estaba haciendo un tremendo lobby para tomar el puesto de Dios. Y resulta que al final, ahora está siendo exhibido sus verdaderas intenciones en lo que está haciendo ahora. Dios le dio otra oportunidad en este mundo. Y a nosotros también nos puede dar otra oportunidad de poder ver que su pueblo se dé cuenta que esas personas que parecía que en realidad no eran malas, que sí lo eran. Entonces dice que Dios los puede probar y dar otra prueba con el propósito de evidenciar a su pueblo que los tales no soportarán una prueba que viene de Dios. Que no es una cosa que ocurrió porque sí, sino que es algo que Dios mandó. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver silenciado a todo el que reprende. Esta fue la última cita de la clase anterior. Habiendo dicho esto, vamos entonces a lo que es de hoy. Dice, si un cristiano camina con el Señor en toda humildad de espíritu, será llamado estrecho, intolerante y exclusivo. Si es celoso, el mundo lo llamará, ¿cómo lo va a llamar? Fanático. Si habla la verdad decididamente por medio de la voz y la pluma, y va hacia adelante con el espíritu y el poder de Elías, que es lo que debe tener la última generación de cristianos, ¿no? Que predicar con el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué va a decir el mundo? Dice, el mundo dirá que es un exaltado o un desequilibrado, ¿ya? Dirán que está denunciando todo. Pero si ¿quién no denuncia? ¿Quién no critica a ese hombre? Algunos hasta escuchado decir, pero la hermana Joy, ¿de qué cosa no habla? Dirán que está denunciando todo, excepto lo que él cree. Ahí sí que no, eso está bien.
Permítase al cristiano que sea todo lo que la gracia de Dios puede hacer con él. ¿Y qué le va a pasar? Cuando Dios hizo todo lo que quería hacer en su vida, y el mundo no podrá comprenderlo. El mundo no podrá comprenderlo. Y el problema es que a veces tenemos hartos del mundo metidos en la iglesia. Ahora miren, la vida interior e invisible que está tejida con la vida de Dios, representada como escondida con Cristo en Dios. Yo no sé, les pasaba cuando ustedes eran chiquititos y algo, sentían miedo, alguna cosa, y ustedes corrían y se abrazaban de las piernas del papá, y ahí como que se escondían y se sentían seguros. Es como buscar el amparo en Dios. Acá dice que la vida interior e invisible que está tejida con la vida de Dios, representada como escondida con Cristo en Dios, es algo que el mundo no puede discernir. Y cuando nosotros estamos agobiados y buscamos al Señor y encontramos consuelo en el Señor y nos alegramos tanto, la gente nos encontraría tontos si le explicáramos por qué. Bueno, eso ni idea es tuya. Oye, pero ¿de dónde tú crees que Dios va a estar preocupado de eso? No, no lo pueden discernir. ¿Ya? Miren, quiero que vamos a nuestras Biblias y vamos a buscar qué dice la Biblia sobre la incomprensión del mundo que el mundo tiene hacia los hijos de Dios. Lo que podemos esperar del mundo. ¿Qué podemos esperar del mundo? San Juan 17, 14. ¿Qué dice allí? San Juan, si quiere alguno leerlo, puede ser. Si alguien tiene San Juan 17, 14, puede encender su micrófono y leerlo. ¿Ya? ¿Lo tiene alguien ahí? Ya yo lo leo. Ya. ¿Qué dice? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ya. ¿Se dan cuenta? Miren, Dios nos dio su palabra, la palabra de Dios. ¿Por medio de quién nos da la palabra de Dios? Por medio de los profetas. Cualquiera de sus profetas. El Espíritu de Dios no es dado por medida. O Dios inspira o no inspira. Si elige a alguien para profeta, es profeta con la misma autoridad de todos los profetas. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué pasó con ellos? Cuando nosotros le llevamos la palabra de Dios, el mundo nos aborrece. Y dice, el mundo los aborreció, dice el Señor. Está conversando con su padre antes de irse de este mundo, hablando de la experiencia de sus discípulos. Le dice el padre, el mundo los aborreció, porque yo les di tu palabra. ¿Y por qué? Él mismo da la explicación. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Se fijan? Así que la razón es esa. Y lo vuelve a repetir en el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y más todavía, el Señor va más al extremo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, hazlos santos por medio de tu palabra. Que ellos sean la ejemplificación o la ilustración de las verdades de tu palabra. Que así ellos consigan la santidad por medio de tu palabra. ¿Y qué dice el mismo San Juan? Pero el capítulo 15 y el versículo 19. Entonces, como vemos, no nos va muy bien con el mundo. Ahora, en el mundo también hay algunos que son hijos de Dios y que van a oír. Por eso el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay gente en el mundo que el Espíritu Santo está obrando en ellos y tienen oídos para oír. Y si les hablamos, van a oír. ¿Qué dice entonces San Juan 15, 19? ¿Quién puede leer San Juan 15, 19? ¿Qué dice ahí? Yo lo leo. Ya. ¿Qué dice? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya, ahí está la razón. No, la razón que tú eres muy extrema, eres muy fanática, que no sabes explicar bien las cosas de Dios, que esa no es la forma, es que... No, ¿qué dice aquí? Si fuerais del mundo, les iría re bien, porque el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, los saqué a ustedes de ahí, por eso el mundo os aborrece. ¿Ya? Y fíjense que agrega algo más. Ya, dice, acordaos de la palabra que yo os dije. El siervo no es más que su señor. Ustedes son siervos, yo soy su señor. Así que no pueden esperar que les vaya mejor que a mí. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ya? Entonces el Señor está diciendo, mire, sigan, echen un vistazo más o menos cómo me ha ido a mí. A mí me van a crucificar. Así que a ustedes, ¿qué pueden esperar ustedes? ¿Se fijan?
Pero a pesar de que hubo algunos que me crucificaron, también algunos guardaron mi palabra. Y también en el mundo, algunos van a guardar la palabra de ustedes. Ahora, ¿será la mayoría o la minoría? La minoría. Y hay una cita por ahí del Espíritu de Profecía que dice que la verdad nunca estuvo en la mayoría, siempre estuvo en la minoría. Siempre estuvo en la minoría, la verdad. Fíjense nomás la historia del mundo. En el diluvio, ¿fueron más los que se salvaron o los que se perdieron? En Sodoma y Gomorra, ¿fueron más los que se salvaron o los que se perdieron? Y así ha sido siempre. Y así va a seguir siendo. ¿Ya? Entonces, miren, nosotros somos una minoría que Dios ama. Dice, ¿cómo dice? Gozaos, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Nosotros somos una manada pequeña, pero el Padre nos eligió a nosotros para darnos el reino, a los que somos los menos. Ahora, mire, esta es la apelación de un profeta. Esto es súper importante lo que vamos a ver acá, porque se ha levantado un movimiento tal cual fue profetizado en contra justamente de lo que nos libra de los engaños de Satanás, en contra del espíritu de profecía, y quien está preparado ese poder para el pueblo de Dios del tiempo del fin. La profeta le dice a una persona acá, ¿está usted traicionando a su Señor? Porque Él, en su gran misericordia, me ha mostrado precisamente dónde está usted parado espiritualmente. En otras palabras, estaba haciendo una labor bien ingrata a la profeta, porque tenía que decirle a un pecador que estaba mal parado, espiritualmente hablando. Y le dice, usted está traicionando a su Señor. ¿Y por qué lo está traicionando? Porque usted no me está escuchando. El Señor me dio su palabra, la de Él, para decirle a usted en qué postura está equivocado usted. Dice, Él conoce cada propósito del corazón. Nada está escondido de Él. No es a mí a quien usted está traicionando. Le habla de una traición. Fíjense que a mí me llama la atención la cita del conflicto de los siglos cuando habla del gran juicio final. Dice que todos los perdidos van a recibir esta condenación. Alta traición al gobierno, al reino de Dios. Van a ser acusados de alta traición contra el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo hermano, se hizo uno de nosotros, se hizo carne, abandonó todo lo que tenía por algo muy infinitamente inferior. Y más encima estuvo expuesto a ser maltratado, mal comprendido y crucificado. Y resulta que después que ha hecho todo eso por nosotros, nosotros no solo le damos la espalda, sino que le pagamos mal por bien. Todo lo bueno que hizo se lo pagamos mal. Insultamos, dice él mismo, pero algunos le dijeron, ay, ellos adornaban los sepulcros de los profetas. Y el Señor le dice, ¿ustedes qué hacen eso? Que adornan. Y dice, nosotros, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos tratado así a los profetas. Muy bien, yo les voy a mandar sabios, profetas y escribas. Y ustedes a unos los van a matar y a otros los van a crucificar. ¿Para qué? Para que sobre esta generación, sobre esta calaña de gente, de tipo de gente, eso quiere decir que sobre esta generación, se cobre la sangre de todos los que han sido muertos, desde el justo Abel hasta el tiempo del fin, porque a todos los movió el mismo espíritu. Todos se levantaron en contra de los mensajeros que Dios envió. Entonces dice, ustedes se van a hacer culpables de la sangre de todos los que cayeron. Porque ustedes reciben la misma condenación, pues el pecado es el mismo. Rebelión contra el gobierno de Dios. Traición al gobierno de Dios, porque estaba de nuestra parte el gobierno de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, los ángeles proclamaron paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es buena voluntad? Es cuando usted dice, no, esa profe me tiene buena. ¿Qué significa? Que la profesora quiere favorecerlo, quiere ayudarlo, que usted le cae bien, que ella ve algo bueno en usted. Entonces, cuando los ángeles cantaron, dijeron, buena voluntad de Dios para con los hombres. Estaba queriendo decir, Dios no les quiere hacer nada malo. Dios está haciendo la manifestación más grande de su amor y comprensión y compasión hacia ustedes. ¿Y cómo lo tratamos? Traicionamos ese amor. Entonces, dice, por eso que vamos a ser acusados de alta traición contra el gobierno de Dios. Entonces dice, Él conoce cada propósito del corazón. Nada está escondido de Él. No es a mí a quien usted está traicionando. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nosotros estamos traicionando al Espíritu Santo y a Dios mismo, en sus tres personas. No es contra mí, contra quien usted está tan enojado. ¿Es contra quién? Es contra el Señor, quien me ha dado un mensaje para amonestarlo
a usted. Así que cuando alguien le diga, no, pero es que son ideas de la hermana Juárez, ella está diciendo clarito, no es contra mí, contra quien usted está tan enojado, es contra el Señor, quien me ha dado a mí, el Señor, un mensaje para amonestarlo a usted. ¿De quién vienen los mensajes entonces? Del NFI en este caso, de parte del Señor. Cuando nosotros no los queremos escuchar, dice que estamos traicionando al Señor, porque Él lo hace porque tiene buena voluntad para con nosotros, lo hace de puro bueno que es, nos manda esos mensajes que no merecemos para ayudarnos, y nosotros lo tratamos mal, en la persona de su profeta. Ahora, miren, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, uy, pero ¿cómo es, hermano, tan fuerte? Sí, hay adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás. Primero, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y cuando ella habla de los testimonios del Espíritu de Dios, se refiere a sus escritos. A eso se refiere. Cuando ella le tocaba reprender a las personas o dar consejos y reproches y amonestaciones a la iglesia. Entonces habla de advertencias y reproches. ¿Y dónde están esas advertencias y reproches? Ay, pero si hermana Juárez, puras cuestiones que dice que no hay que hacer. Ella es pura cuestiones tan negativa que es. ¿Y los 10 mandamientos, hermano? No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses de gente no delante de mí. Mire, el único en positivo, honra a tu padre y tu madre. No codiciarás. Todo es no, no, no. Ah, pero ahí viene directo Dios, no nos traemos a decir, pero es lo mismo. Criticamos lo mismo. Todo es no, todo es no. Sí, porque es lo que necesitamos para reaccionar, si no, no nos damos cuenta. Usted cuando va a un niñito que va a meter los dedos en el enchufe, usted no le puede decir, ¿sabes, hijito? Es bueno nunca meter los dedos en los enchufes porque tienen electricidad. Y usted se puede electrocutar. No, usted le dice, no, 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 no hagas eso. Te va a hacer mal, te puede matar. Fíjense. Lo más rápido, urgente es no. Entonces, las advertencias y los reproches no son bien recibidos porque a nadie le gusta que le digan que está haciendo mal. Pero Dios, cuando hay algo urgente que hacer, Él no es, como decía la otra cita de delante, Él no comete el delito de quedarse callado y dejarnos nomás en el pecado. Él nos habla. Dice que te oigan o que te dejen de oír. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Sea que le oigamos o le dejemos de escuchar, Dios nos habla. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Y dice que entonces, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero que van a hacer, abandonar su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. En otras palabras, en los escritos inspirados de la profeta que Dios mandó para su pueblo. Ahora, dice acá, le pido que tome su posición del lado del Señor y haga su parte como un súbdito leal del reino. Reconozca el don que fue colocado en la iglesia. ¿Para qué? Para darnos consejos y las opiniones que los profetas que... No, los profetas no son opinólogos, no son consejeros, meramente consejeros. Miren, ¿para qué Dios dio ese don? Aquí dice, para la dirección del pueblo de Dios en los días finales de la historia terrenal. Para una obra solemne, urgente y muy necesaria, indispensable. Por eso le pide que tome una posición del lado del Señor, que haga su parte, como un súbdito leal. Se diría que alguien que no reconozca el don de profecía como fue dado a la iglesia del séptimo día es desleal. Por eso dice que debe ser un súbdito leal, reconozca el don que fue colocado en la iglesia. ¿Para qué? Especialmente para la dirección del pueblo de Dios en los días finales de la historia terrenal. Desde el principio, dice, la iglesia de Dios ha tenido el don de profecía en su medio como una voz viva para aconsejar, amonestar e instruir. El Señor ha sido desde un principio fiel. Cuando surgió este pueblo, se le dijo, luego del chasco y que amargó ese librito, ese mensaje amargó su vientre, le dice, es necesario que profetices otra vez. Ahora, no por medio de Guillermo Miller, sino por medio de un ministerio profético dado a una sierva del Señor. ¿Y para qué? Para aconsejar, amonestar e instruir. Desde un principio el Señor dio ese don, y ella está hablando en 1908 y el don le fue dado en 1844. Así que miren, dice acá, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales. ¿Para qué?
para perturbar la fe de nuestro pueblo, los testimonios. ¿Y qué es un esfuerzo magistral? Es cuando es algo que ha sido elaborado de la manera más magnífica que puede existir, con todos los detalles, con todos los objetivos muy claros, con un proyecto especial y excelente. Así han sido los esfuerzos de Satanás. ¿Para qué? Toda una estrategia, como un estratega mejor que todavía los que luchan en la guerra. Ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Ha buscado por un lado, por el otro lado, con un argumento, con otro argumento, con una rebelión por aquí, con otra rebelión por allá, etc. ¿Para qué? Para que se debilite nuestra fe en los testimonios. Y cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia. Porque iban a decir, no, con la Biblia sola, la Biblia sola. La hermana Juárez escribió algo sobre la Biblia sola. Yo le puse eso la otra vez se los puse en el grupo del Face de Profecía. ¿Ya? Eso no es tan así como parece. Se las voy a poner en el grupo, en el WhatsApp, acuérdenme si los voy a mandar, para que vean esa cita, donde habla de esa falsa doctrina de la fe sola y la Biblia, o sea, la fe sola, porque habla de las 5 solas, pero ahí habla de la fe sola, así que somos salvos solamente por la fe. Y entonces eso solamente por la Biblia. Ahora dice, cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia. Acuérdense que la única Biblia que los apóstoles conocían era la Biblia del Antiguo Testamento. Y cuando ellos escribieron el Nuevo Testamento, tuvieron persecución. Tanta persecución que Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, 2 de Pedro 1, y ahí él se defiende. Miren, 2 de Pedro, les voy a mostrar un poquitito para que vean esa parte, porque es bien importante. Aquí es para un sermón muy bueno sobre espíritu y profecía. Me llamó la atención que se celebró una semana de profecía. Tuvieron tema los pastores, que supuestamente eran del espíritu de profecía, y un pastor, por ejemplo, ay, qué lindo poniendo, habló de la segunda venida, pero ni casi mencionó lo que decía de eso el espíritu de profecía. Solamente lo que decía la Biblia. Solamente lo que decía la Biblia, como un estudio bíblico dado para gente no adventista. Y era una semana sobre profecía. El sermón que terminó con esa semana tampoco hablaba nada del espíritu de profecía, nada. Entonces, son parte de los esfuerzos que el diablo está haciendo para apagar la fe, los testimonios. Mire, 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro está justificando su ministerio porque no creían en él y en sus escritos. Y dice en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la primera venida en ese caso, cuando vino y se manifestó a ellos y al pueblo de Israel. Nosotros no les hemos dado a conocer eso siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No era palabrería. Nosotros lo vimos, porque él, dice, recibió de Dios Padre honor y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. En otras palabras, nosotros no estamos inventando, fuimos testigos presenciales, escuchamos la voz del Padre cuando le habló al Hijo y lo exaltó. Tenemos además, diciéndole, mire, si le busca por la buena y por la mala, bueno, no por la mala, pero si no quieren creerme a mí, dice Pedro, miren, hay otra forma en que pueden creer que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el afán? ¿Exaltarse a sí mismo? No, Pedro quería que escucharan lo que él decía de Jesús, por amor a Jesús, no por amor a él. No era su prestigio lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era la salvación de esas almas si rechazaban a Jesús. Entonces, ¿qué les dice? Bueno, nosotros fuimos testigos presenciales, pero en el versículo 19 dice, tenemos además la palabra profética más segura. O sea, para ustedes, si ustedes no me quieren escuchar a mí, ¿eso es seguro para ustedes? Bueno, si eso es más seguro, que es más segura para ustedes, obviamente, porque la conocen desde que nacieron y porque el pueblo de Israel vivió con esa palabra, muy bien. A la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, ojo, la palabra de Dios los va a iluminar progresivamente. No se queden con la verdad que un día recibieron nomás, se supone que la palabra de Dios tendría que ir ampliando su visión espiritual de las cosas.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o de particular interpretación, dice en otra versión. ¿Qué significa? Que cuando Dios dio la Biblia, le está diciendo, no era solamente para esa época, o para la otra época, o para este hombre, o para este otro hombre. No, porque no es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Por qué no es así nomás para no? Que algunos dicen, no, pero es que eso era para la época de los judíos. No, hay una razón. Versículo 21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Y como Dios es omnisciente, presciente y tiene preconocimiento, cuando Dios reveló algo, lo reveló para todas las épocas, no solamente para esa época presente. Así es que lo que está diciendo Pedro es que la palabra de Dios tiene que tenerla en consideración para siempre, para todos y para todas las épocas. ¿Saben ustedes que los judíos rechazan en gran medida Isaías 53? Porque habla del Mesías y no les conviene. ¿Ya? Entonces, él está diciendo, bueno, se quieren quedar por la Biblia, pero guíense por la Biblia. Porque la Biblia también tiene principios que son así, si ustedes lo interpretan tal como son, les van a acabar con muchas más cosas que la que el Espíritu va detallando, el Espíritu profecía de uno por uno. Van a calar de un viaje para que quiten todo un choclón de cosas malas. Lo que pasa es que nos da escosor porque el Espíritu profecía nos empieza a detallar cositas y ahí es donde los seres humanos a veces se enojan. ¿Ya? Pero él dice, no, miren, si no me quieren creer a mí, dice Pedro, créanle por lo menos a la Biblia, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Pero resulta que la hermana Joy ahora tiene que hacer lo mismo. Bueno, dice, Dios me tuvo que mandar a mí porque ustedes no le hacen caso a la Biblia. Eso dijo ella en un momento. Y además, como decía esa cita, porque Dios tiene mensajes especiales para advertirle al pueblo de Dios del tiempo del fin, porque los engaños van a ser muy poderosos y necesitan una herramienta adicional, más profecía. Entonces, por eso el enemigo, dice, ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo y los testimonios. Y cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia, para, ¿no es cierto?, quedarse con el error. Pero ellos interpretan mal las escrituras, hacen aseveraciones atrevidas y aplican mal las profecías y las escrituras. ¿Para qué? Para poder continuar en su pecado. Y para probar, dice acá, dice falsedades. Para probar cosas que no son así. Usan torcidamente la Biblia para probar cosas que no son así. Entonces el espíritu de profecía desenmascara esas trampas. Y por eso a Satanás no le gusta. Porque la dice en el lenguaje actual y con los ejemplos actuales y con las cosas precisas que están ocurriendo ahora, de manera que no quiere lugar a una equivocación de interpretación. Y dice, después que los hombres han hecho su obra para debilitar la confianza de nuestra iglesia en los testimonios, ¿qué hacen? Con eso destruyen la barrera para que la incredulidad con respecto a la verdad se extienda ampliamente. O sea, una vez que la gente desconfió del espíritu de profecía, el terreno le queda despejadito a Satanás. Ya se expande rápidamente la incredulidad y ninguna voz se eleva para detener la fuerza del error. Porque, ¡ay! Este hermano, esta hermana es pura Elena White nomás, pues. Dígamelo en la Biblia, dígamelo en la Biblia. Entonces la gente de repente no se atreve a decir nada. Ninguna voz, dice, se eleva para detener la fuerza del error, porque ya Satanás sembró la incredulidad y la gente se puso prejuiciosa en contra de los que creen en el profeta enviado del Señor. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención, que ahí parte el error. Yo cuando tendría unos 12 años, llegó un tío mío, que fue el que nos llevó a nosotros al Evangelio. Llegó a la casa y yo le dije, ¿sabe qué, tío? Que yo ahora no creo en Elena White. Y me dijo, ¿y por qué? Me dijo, ¿por qué no crees? No, pues porque, mire, la Biblia dice aquí que Dios, hay unos que se iban a levantar y que iban a decir que no había que comer de las cosas que Dios dio a los creyentes para que con acción de gracias comiesen de ellos los creyentes y los que han participado en la verdad. Y resulta que la hermana Joy habla de cuántas cosas que no hay que comer, y acá dice clarito que no hay que... Oye, me dijo, ¿tú has leído algún libro de la hermana Joy completo? No. Bueno, léete uno por lo menos primero y después conversamos. Claro que él no me dio la mejor respuesta, pero sí me dio algo que yo lo pensé después con el tiempo.
Si yo voy a decir algo en contra de un profeta, primero tengo que conocerlo, un profeta que fue enviado a nuestro pueblo, del cual cuando yo me bauticé, me tomaron el voto bautismal y me preguntaron si creía a los profetas. Entonces, si yo voy a decir algo en contra de ese profeta, primero tengo que leerla, ver qué es lo que dice. La hermana Juárez, en una parte dice, ustedes lean por ustedes mismos lo que he escrito, léanlo por ustedes mismos, no se queden con la opinión de otros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y en ese texto en particular, era los alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, pero alimentos. Pero hay animalitos que no son alimentos creados para que participen los creyentes de ellos, no son alimentos, no están en la categoría, para el cielo no están en la categoría de alimentos, y eso yo no lo entendía. Para el cielo un chancho no es alimento, un marisco no es alimento, ¿entiendes? Entonces yo pensaba que, claro, eso, como la gente se alimentaba de esos, era cosa de pedir la bendición y yo me lo podía comer. Entonces, a lo que sí me acuerdo, mi tío me dijo, o sea que tú vas a pedir la bendición sobre una serpiente o sobre una araña y te la vas a comer. Claro, me era repulsiva esa idea, pero así se malinterpreta y se tuercen las escrituras a veces, y así las mismas escrituras de la escritura también se malinterpretan y se tuercen. Entonces, ¿qué quería Satanás? Que ocurriera esto, que se extendiera la incredulidad en los testimonios. Dice, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¿Se fijan? ¿Eran necesarios entonces los testimonios? Son necesarios. Cuando nosotros no los consideramos, aparece una ola de errores de toda clase. Dice, pretenderán que usan las escrituras como evidencia, estos que combaten los testimonios. Y dicen, no, por la pura Biblia, la Biblia sola. Pero los engaños de Satanás prevalecerán en toda forma. Y prevalecer es ganarle a alguien. Prevalecer sobre alguien es yo ganar. Mi fuerza gana a la otra fuerza. Satanás va a ganar. Si nosotros dejamos prevalecer eso, esa incredulidad, Satanás sus errores van a ganar ventaja sobre el pueblo de Dios. Ahora dice acá, ¿cómo andamos con la hora? Si cae, nos queda un poquito. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Nuevamente, vuelve a lo mismo. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe. Mire, aquí nos está revelando la estrategia de Satanás. El Señor se la mostró. Mire, Satanás quiere hacer esto, después va a ir con esto y después va a ir con esto otro. Es importante saberlo, ¿no? Sí, porque el Señor vino y nos contó, miren, yo estuve en el campo del enemigo y les vengo a decir lo que está planificando en contra de ustedes. Primero debilitar la fe en los testimonios. Después, el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe. ¿Cuáles son los puntos vitales? Por ejemplo, el estado de los muertos, sobre la alimentación, nos distingue como adventista también, sobre el estilo de vida, sobre el sábado, que es el pilar más importante, etc. Los puntos vitales de nuestra fe. Esa es la segunda cosa. Los pilares de nuestra posición, tercera cosa, ¿ya? Que es en dónde se fundó la fe adventista, ¿no es cierto? En el juicio investigador, en el santuario, en el mensaje de los tres ángeles, etc. Los pilares de nuestra posición, va a socavarlo. Seguirá, ¿qué cosa? La duda aún de las mismas sagradas escrituras. Ya hay un personaje, y se lo voy a dar por nombre, porque sabe que si yo no doy por nombre a las personas, van a caer. Y yo quiero ser más leal a Dios que a las personas. Se llama Miguel Ángel Núñez, y muchos lo siguen. Él, por ejemplo, no tuvo ningún problema en decir que el libro de Santiago no era inspirado. Partió con escepticismo, con el espíritu de profecía. Ahora dice que el libro de Santiago no es inspirado. Claro, porque él habla de que somos salvos por la fe sola. Está con toda esa ideología protestante. Entonces, como ahí dice y alega Santiago en contra de eso, de que la fe y las obras van juntas, entonces él no encontró nada mejor que negar la inspiración del libro de Santiago. Ahora dice que la relación gay es aceptable para Dios. ¿Se fijan cómo empezó con una cosa, siguió con otra, ha dicho cada barbaridad y vieron hasta pastores hay que lo siguen? Entonces, mire, ¿seguirá la duda?
aún de las mismas escrituras. Yo lo he visto. Les di el ejemplo con nombre y apellido para que nadie se equivoque. Y finalmente, el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta que desencadena, ¿qué cosa? La rebelión abierta, la cual se vuelve incurable, y eso es lo dramático. Eso ya no se puede curar. Pecan contra el Espíritu Santo y desemboca en la destrucción. Porque ya el Espíritu Santo se cansa de llamarlos porque ellos ya no quieren escuchar y ellos dicen que no, le retiñan los oídos, ya no quieren escuchar. ¿Qué hicieron los que mataron a Esteban cuando lo apedrearon? Justo antes de matarlo. ¿Se acuerdan qué fue lo que hicieron? Porque él les dio un discurso. Les habló todo lo que, la rebelión del pueblo de Israel a través de toda su relación con Dios, cómo fue. El Señor hizo esto y ustedes hicieron esto. El Señor hizo este otro y nosotros reaccionamos así. El Señor hizo acá y nosotros no tuvimos en cuenta eso. Y así les habló todos los pecados del pueblo. Y llegó un momento en que ellos hicieron algo. Se taparon, dice, los oídos. Se taparon los oídos y enseguida agarraron piedras y se las tiraron y lo mataron. Entonces, cuando nosotros ya no queremos escuchar los reproches de Dios, ¿qué hacemos? Nos tapamos los oídos. ¿Cómo se le llama eso? Pecado contra el Espíritu Santo. Ya no querer escuchar más al Espíritu de Dios. Traición, alta traición contra el gobierno de Dios, que está con buena voluntad hacia nosotros, y nosotros no lo queremos escuchar. Y eso es incurable, dice acá. Por eso que dice que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No se puede perdonar porque no se quiere la persona arrepentir, porque ya no quiere escuchar al Espíritu Santo. Resulta que el arrepentimiento es dado por el Espíritu Santo, y si yo no quiero escuchar al Espíritu Santo, ¿me puedo arrepentir? No. A eso se le llama pecado contra el Espíritu Santo. Y esa rebelión dice que cualquier otro pecado puede ser perdonado a los hombres, pero el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y desemboca en la destrucción. ¿Ya? Acá dice, mira, el gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y para eso Dios nos está preparando. Para eso tenemos que estudiar. No solo la Biblia, sino el don profético que Dios nos dio para este tiempo. Dice que vamos a afrontar un gran asunto. ¿Cuál es ese gran asunto? Lo de las leyes dominicales. Y se viene muy luego, como les decía de nada. En la confraternización tocamos un poquito eso, al hablar del libro que viene, ahora para repartir. Eso eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Porque uno dice, pero ¿y hasta cuándo vamos a estar con esta mezcla en la iglesia de buenos y malos, de los que escuchan y los que no escuchan, de los rebeldes y de los consagrados? ¿Y cuándo? Así vamos a terminar la obra. No importa, el Señor tiene un plan. El Señor va a permitir que venga esa crisis. Un asunto que vamos a tener que afrontar. Y ese asunto, muy grave, muy difícil, va a eliminar a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Eso es cómodo, que no le gustan el sacrificio y las pruebas por el Señor. Y cuando pase eso, dice, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado, ¿para qué? Para la lluvia tardía. Si alguien se pregunta, ¿por qué no podemos terminar de hacer la obra? Porque no tenemos la lluvia tardía. ¿Por qué no tenemos la lluvia tardía? Porque no tenemos un ministerio puro, verdadero y santificado. Pero ¿cuándo vamos a tener un ministerio puro, verdadero y santificado? Cuando sean eliminados de la iglesia todas aquellas personas que tenían un doble estándar, ¿no es cierto? Que parecía que eran temerosos de Dios, pero que eran tibios porque no se habían decidido por Dios, y las leyes dominicales los van a sacar para afuera. Y entonces va a quedar solamente el trigo y la paja se va a ir. Una nueva vida, dice, procede de las agencias satánicas para trabajar con un poder del cual no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Es un poder que no nos hemos dado cuenta. Si nosotros creemos que hemos visto a Satanás trabajando y luchando contra nosotros, hermano, eso no es nada. Espérese lo que viene. Todavía no nos hemos dado cuenta de eso. Y dice, ¿y no tomará posesión del pueblo de Dios un nuevo poder de arriba? Claro que sí. Porque ante toda emergencia, Dios, que no se traiciona a sí mismo, Dios da el poder, Dios da la iluminación, Dios da las herramientas y los instrumentos para combatir esos malos poderes de las agencias satánicas. Así que mientras más Satanás nos combate, hay más poder a nuestra disposición de parte del Señor. Lo que tenemos que hacer es echar mano de ese poder.
Pero el Señor dijo, mi pueblo erró porque le faltó el conocimiento. Ese fue el gran pecado del pueblo de Israel por el cual siempre estuvo errando. Podemos decir que en cierta medida, claro, el pueblo en gran medida era analfabeto, no sabían ni leer, dependía que otros les leyeran, pero nosotros no, hermano. Nosotros es muy raro encontrar a alguien que no sepa leer. Tenemos todas las facilidades, Dios nos ha dado hasta para escuchar, por internet. Si queremos escuchar lectura de la Biblia, lectura de la Escritura, profecía, mensajes, no tenemos excusa. Entonces Dios ha dado muchas herramientas para combatir los engaños de Satanás. ¿Las hemos usado? ¿A qué hemos dedicado nuestro tiempo, nuestro interés? Y eso está diciendo, a medida que surge esa nueva vida de las agencias satánicas, es un poder en que no hemos pensado, ¿acaso Dios dice, no tomará el pueblo de Dios posesión de ese poder que está disponible, tiene que tomar posesión nada más de él? Porque ese poder viene de arriba, viene de parte de Dios, para combatir a las agencias satánicas. Ahora dice, pronto tendremos que luchar contra los poderes del país. Y tenemos toda la razón para temer que la falsedad ganará la delantera. Sí, señor. No pensemos que siempre esto es como cuando la gente, los chiquillos dicen, tan pasado películas. Bueno, yo no, pero dicen ellos su dicho, ¿no? Entonces la gente siempre piensa que las películas tienen que ganar el bueno, ¿ya? Eso era antes, ahora a veces vemos que parece que las cosas han ido cambiando. Pero aquí no es así. Dice que tenemos la razón para temer que la falsedad ganará la delantera. Pediremos a nuestras iglesias, en el nombre del Señor, que consideren esta lucha en su verdadera luz. Es una lucha entre el cristianismo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Fíjate, o sea, tenemos un nuevo paradigma. El cristianismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por una parte, que es la Biblia completa, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, lo que vimos, la revelación que Dios le dio antes de que Cristo viniera a la tierra y la que le dio después que vino, por una parte, y el cristianismo de las tradiciones humanas y las fábulas corruptas por la otra. Entonces, revelación en contra de tradición, ¿ya? La Biblia en contra de las fábulas corruptas de los seres humanos. Esa va a ser la lucha. Ah, sí, la Biblia dice eso, pero es que, hermano, cuidado, yo creo que. No, pero si lo importante es lo que cree la Biblia, pues no lo que cree usted, pues, hermano. Sí, pero es que resulta, mire, según el teólogo famoso, tal, y citan a no sé qué, fulano por ahí. Eso no debe interpretarse así. Hermano, la Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otro. El espíritu de profecía también. Entonces, esta lucha va a ser entre el cristianismo del Antiguo y el Nuevo Testamento, por una parte, y el cristianismo de las tradiciones humanas y las fábulas corruptas, por la otra. La religión de la Biblia en contra de las creencias del mundo. Ahora dice, hay obras de imaginación, para que ustedes tengan esta cita, yo la tuve que poner en un lugar también justamente porque hubo un consejo inapropiado al respecto. Estaba aconsejando que se viera una película del mundo donde ilustraba algo muy bueno acerca de Dios. Entonces, acá dice, hay obras de imaginación que fueron escritas con el objeto de enseñar la verdad o dar a conocer algún gran mal. Ella habla de esas obras, se refiere como obras de la imaginación. Varias de estas obras han hecho algún bien. Sí, dice ella, sí, se han hecho algún bien. Porque algunos dicen, no, pero si es bueno eso, porque mira, te deja tan claro que tal aspecto. Claro, si el Satanás no es tonto, no le va a dar puras cosas malas, porque si no uno diría, no, eso es satánico, yo no lo escucho. Ah, pero es que mira, a mí me sirvió tanto esa parte, y por esa parte usted guarde la carnada. Sin embargo, no han dejado de hacer un daño indecible. Encierran declaraciones y descripciones de estilo refinado que excitan la imaginación y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. ¿Y qué es lo que hace? Mire, que el diablo, que por eso decía que era magistral su engaño, era magistral. Toda una estrategia. Fabricar obras que despierten la imaginación y una serie de pensamientos que van a ser llenos de peligro. Y con la promesa de que usted va a aprender algunas cosas muy importantes y muy buenas, le van a quedar muy claras, eso va a ser tan ilustrativo, va a ser tan bonito. Véalo, hermano, una película muy buena. Dice, despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. ¿Por qué? Porque de la juventud y los niños
De esa generación vienen los 144.000, y es la que más le interesa a Satanás, de destruir. ¿Qué hizo Satanás cuando vio que el Mesías venía naciendo? Trató de destruir a todos los niños para destruir también a Jesús. Y el Señor tuvo que mandarlo a Egipto para salvarlo de la matanza, ¿se acuerdan? Cuando nació Moisés, era el tiempo que viniera el libertador, la profecía decía que iban a estar 430 años nomás en Egipto, y era el tiempo, y Satanás lo sabía. ¿Qué hizo? Hizo que Faraón mandara a matar a todos los niños, y tuvo que salvar a Moisés, que era el libertador, lo tuvo que salvar poniéndole en una canastita en el río, ¿sí? Y ahora sabe que viene la última generación de los 144.000 señalados, y que tiene que, ¿a dónde va a tentar sus dardos? A los niños y a los jóvenes, los que más va a perseguir. Tratar de lavarles el cerebro, tratar de desviarlos, tratar de quitar su fe en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿qué hace para eso? Mire, los pone a ver películas, tan simple como eso. En ese tiempo eran libros que se leían, o teatro, porque no habían películas cuando se escribió esto, pero son los mismos principios, porque dice que excitan la imaginación y despiertan toda una serie de pensamientos llenos de peligro, especialmente para la juventud. Las escenas en ellos descritas repercuten una y muchas veces en el pensamiento. Dan vuelta y vuelta las imágenes, la forma en que lo dijo y todo. Dan vuelta muchas veces así en la mente del lector. Semejantes lecturas inhabilitan la mente, y en este caso es peor que leer porque viene con imágenes, con sonidos, con colores, con todo. Inhabilitan la mente para obra provechosa. Usted piensa lo que le hacen pensar ahí, porque van tan rápido la imagen una detrás de otra que usted no alcanza ni a cuestionar casi. Y se va tragando todo. Como, si es rico, cómetelo. Y el niño traga y traga, así. Inhabilitan la mente para obra provechosa y la imposibilitan para el ejercicio espiritual. Destruyen el interés por la Biblia. ¿Qué prefieren, chiquillos? ¿Vemos una película cristiana? Porque ese nombre se lo pusieron, el apellido ese ha hecho caer mucho, a muchas personas. Le ponen que esas películas son cristianas. ¿Existen películas cristianas? No, porque el Espíritu de Profecía habla en contra de la ficción, y en contra del teatro, y en contra de la lectura que no es de Dios. Y las obras ficticias, habla en contra de la ficción. Entonces, cuando usted le dicen que la película es cristiana, eso es falso. Ya de partida el planteamiento está falso. Y con eso destruyen el interés por la Biblia. Sí. Dino. A ver. ¿Ya? ¿Está apagado el micrófono? Ahí. Jacqueline, y ¿Sí? esto también involucra también las otras películas de origen épico, en fin, Todo. todo. Porque los niños están tan sobreexcitados. Es como la droga. Cuando una persona es adicta a la cocaína, ya no le llama la atención el cigarro. Porque la cocaína es más fuerte, está acostumbrado a algo más fuerte, lo más suave no le llama la atención. Prefiere cocaína porque ya probó lo más fuerte. Y si hay algo más fuerte que la cocaína, no sé, esa otra droga, éxtasis, ahí sí, porque por lo menos algo nuevo y superior a eso. ¿Se fijan? Es una escalada. ¿Ya? Entonces, Pero, ya, Jacqueline, sí, pero eso no solamente a los jóvenes y a los niños. no Si solamente. uno lo mira, claro. Pero desafortunadamente son los que dedican más tiempo a estas cosas. Porque como que los padres dicen, pucha, pero si en realidad se llevan toda la semana estudiando y no pueden salir de ahí, que el fin de semana se junten para ver una película que tienen. Entonces, en la semana no piensan en Dios porque tienen que estudiar, y cuando pudieran pensar, se dedican a ver películas. ¿Y qué están esperando que pase el sábado para poder juntarse todos los chiquillos a ver películas y comer papas fritas? Y no hay en la hora que termine el estudio o la sociedad joven para poder irse a hacer esa actividad. Y entonces destruyen el interés por la Biblia. ¿Se fijan? Y usted los escucha conversando, de repente, por ahí, y están hablando, ay, no, si yo hay una más buena, mira en esta otra, oh, tuviera cómo se ve, mira, llega a saltar, le salta el brazo así, salta la sangre para allá, y comentan y todo, no, si esa no es nada, mira, hay una que están haciendo ahora, y uno dice, pero, y no hablan de Jesús, no hablan de la segunda venida, de la encarnación, no hablan de nada de eso. Destruyeron el interés por la Biblia. Aún la ficción que no contenga alusiones a la impureza, porque algunos dicen, no, porque se van a ver escenas sexuales. No, dice, aún la ficción, y ese es el problema, que no contenga obras de imaginación, que es lo mismo, que no contenga alusiones a la impureza y que se haya propuesto por fin enseñar excelentes principios, no deja de ser perjudicial. Fomenta el hábito de la lectura rápida y superficial, solo por el interés de la intriga.
así, detalles de lo que pensaba, sí, pero que quiero saber si se casó al final o no se casó, las dejó o no la dejó, que se mató o no se mató. La intriga, la intriga. Y de paso, una fábrica de chismosos, pero muy buena, porque fomenta malos hábitos en ese sentido. Fomenta el hábito de la lectura rápida y superficial, solo por el interés de la intriga. Y entonces, asimismo, leen la Biblia después, en forma superficial, y solo por el interés, ¿qué pasó al final? Entonces le pasan películas de la vida de Moisés o de la vida de Josué, que hay alguna, si se casó o no se casó, quieren saber si se interesan en las cosas menos importantes de la vida de Josué y Moisés, las que destaca el autor cinematográfico ahí, que no tienen que ver con los grandes principios del reino de Dios. Así tiende a destruir la facultad de pensar con hilación y vigor. O sea, ustedes leen y dicen, sí, pues, pero es que no dice eso que tú estás diciendo. Pero ¿cómo que no? Le dice uno, mira, te lo voy a leer de nuevo. Y uno se lo vuelve a leer y todavía no entiende. Se lo puede leer 3 veces y no entiende. Porque destruyeron su facultad de pensar con hilación y vigor. Y uno le dice, pero relacionado con lo que estábamos hablando recién. Mira, dijimos tal cosa, ¿te fijas? Bueno, lígalo con esto. Está hablando de lo mismo, ¿te fijas? Ay, no sé, es que yo no lo veo así. No, pues no pueden, porque se destruyó su facultad de pensar con hilación y con vigor. Incapacita al alma para contemplar los grandes problemas del deber y del destino. Yo debo forjar mi destino con la ayuda de Dios, pero yo no voy a tener mi mente en eso. El deber, menos. Vemos las oportunidades, pero no el deber. Se insiste muchas veces en que para arrancar de la juventud el gusto por la literatura pasional o indigna, o sea, de novelas, de amoríos y cosas, y películas pornográficas, para quitarle el gusto por eso, habría que proporcionarle mejor clase de literatura de imaginación. Vamos a reemplazarlo por otras cosas. No sé, una película de ciencia ficción, La Guerra de las Galaxias, no sé, ahora tienen más que, no sé, ¿cómo serán los que tienen ahora? Algo que le guste, pero que lo aparte de eso. O sea, vamos de un pecado a otro pecado que parece más inofensivo, pero el pecado nunca es inofensivo. Dice, para el aficionado a la ficción rige la misma regla. No importa que sea lectura pasional o que sea de algo que pareciera inofensivo. La misma regla. ¿Cuál es esa regla? La abstinencia total es su única, y está subrayado aquí, única seguridad. O sea, no vea nada de ficción. No vea nada de películas. Eso lo va a incapacitar para comprender la Biblia, lo va a alejar de Dios, va a destruir su experiencia espiritual y la preparación que necesita para la crisis que se avecina. ¿Ya? ¿Está claro cómo estamos con la hora? Estamos justo ya en la hora. Vamos a tener que dejar hasta aquí, por la clase de hoy día. En la próxima clase vamos a continuar. Estamos ya queriendo cerrar esta parte, pero no quiero dejar cosas afuera. Por eso de repente yo le digo, ya, vamos a cerrar y me acuerdo de otro y pongo, pero vamos a dejar que Dios mejor cierre cuando Él lo estime conveniente este tema en particular. Vamos entonces a pedir que la persona encargada pueda orar por nosotros. Cerremos nuestros ojitos, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, muchas gracias por todo lo que usted nos da, también por su gran misericordia y sobre todo, perdón, Padre, porque somos muy ingratos con usted. Ayúdanos a acercarnos más a usted y gracias también por este mismo grupo, que usted sea el que guíe nuestras vidas, Señor, y no permita que nosotros nos alejemos, Padre. Todo esto se lo pido y también le agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una linda y bendecida semana. Nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios.